Ya estamos en De Palabra en Palabra y vamos a comenzar con un autor, un autor que parecería imposible lo que les voy a decir. Borges lo consideró su maestro, nada más y nada menos. Y fíjense que tenía una inteligencia tan fina que su trabajo, que en vida no se conoció mucho, fue exquisito. En el humor, extraño que haya un poeta con tanto humor, ¿no? Me refiero a Macedonio Fernández, poeta argentino. También escribió novela, ensayo, su pensamiento era muy claro y escribió poesía, ¿no? Ya les platicaré por qué eso que dijo Borges puede ser cierto. Borges lo admiró mucho. Dijo que sería de los mejores escritores de habla española en Latinoamérica. El ingenio también en su lenguaje. Este poema con el que empezamos hoy se llama Cuando nuestro dolor fíngese ajeno. Voz de un dolor se alzó del camino y visitó la noche. Trance gimiente por una boca hablaba. Eran las sombras donde quiera, mis manos apartándolas para mis pasos heridos de la impaciencia y el tropiezo, buscando aquel pedido de persona dolida, grito que ensombreció la sombra. Volvió a enfriar el pulsar de mi vida y tropezando con el alma y el paso no de mi pena, de ajena pena, creí afligirme cuando hallé sangrando mi corazón por mí clamando. Qué desterrado de mi pecho habría, porque solo al recuerdo su latido daba, y solo en el recuerdo mi dolor estaba, y así desde el camino me llamaba, y apenas cerca me sintió, acogióse a mi pecho triunfante como enojado dueño, y al instante se dio a clavarme aquel latido, el latir de su lloro, del dolor del recuerdo. Y hoy, desterrado de nuevo, ya no quiero. Que ese dolor es el dolor que quiero. Es ella. Y soy tan solo ese dolor, soy ella. Soy su ausencia. Soy lo que está solo de ella. Mi corazón mejor que yo lo ordena. Qué maravilla de esta gimnasia verbal de los poemas de Macedonio Fernández. Fíjense, esta parte donde dice, y hoy desterrado de nuevo ya no quiero, ¿no? Que este dolor es el dolor que quiero. Es ella. Y soy tan solo ese dolor. Soy ella. Soy su ausencia. Soy el que está solo de ella, ¿no? Mi corazón mejor que yo lo ordena. Hay una sintaxis ingeniosísima, ya lo veremos en los siguientes poemas. Y hay un poema con el que voy a terminar que a mí me encanta, ¿no? Habla del placer del amor. En el amor no solamente hay placer, ¿no? Hay también percepciones muy interesantes. Pero no solamente el amor puede ser placer. Ahorita, si mal no recuerdo, en una novela que estamos leyendo en mi taller,
la balada del café triste, hay una parte donde dice que el enamoramiento es como una especie de embriaguez. Y si acaso trasciende el enamoramiento, bueno, pues ya se podrá convertir en amor, ¿no? O después del enamoramiento se cae la gente y ya no vuelve, ya adiós, ¿no? A otro enamoramiento. Lean Madame Bovary. Emma Bovary eso le pasaba. En el enamoramiento lo daba todo, creía que aquello era verdad, en fin, una especie de imaginación. El amor es imaginación. Y entonces, Macedonio Fernández, en un poema que ya lo escucharán al final del programa, define muy bien esas dos partes, ¿no? Esas etapas, que tampoco crean que son recetas, ¿no? Esos truanes que andan diciendo cómo es el amor y vengan, salgan adelante, sean felices, miren, la vida es bonita. No es cierto, andan ganando dinero, ¿no? Y realmente la profundidad de las cosas nos dice otra cosa. Por eso lean. Fíjense que recomiendo un libro que se llama El amor líquido de Zygmunt Bauman y otro que empezaré, si es que me lo prestan, se llama La maldad líquida, de Bauman. Un gran tipo, uno de los pensadores de las últimas generaciones de pensadores más importantes del occidente. Bueno, Macedonio Fernández nació en 1874 en Buenos Aires, si no me equivoco. El 1 de junio. Ya me imagino a un amigo que diría inmediatamente, seguramente es Géminis. Bueno, Macedonio Fernández llevó una vida muy, muy interesante. Fíjense lo que dice él. Déjenme voltear la computadora para acá. Dice, nací el 1 de junio de 1875 y desde este desarreglo empezó para mí un continuo vivir. La autenticidad de mi condición de solterón en ese momento fue indiscutida, pero yo le añadí el mal humor que la distingue, pidiendo inmediatamente que el idioma que no tiene filólogos, el libro de quejas, puse mi nombre y la fatuidad de tenerlo me distrajo de reflexionar que aquel era el libro de las quejas de la vida. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Y otras veces solía decir, dice, nací tempranamente en una sola orilla, aún no me he secado del todo, en una orilla del Plata. Me encontraba en Buenos Aires, a la sazón, era en 1875. Fue el año de la Revolución del 74, de la misma manera como después tuvimos el año de la Revolución del 90. Es curioso cómo su ingenio, además su ingenio no es fácil, no es fácil. Borges hizo un prólogo para una antología, ya en 1960 más o menos escribió un prólogo para una antología de Macedonio, o no sé si para la obra completa, ahorita lo revisamos, pero hizo un prólogo donde lo elogia de una manera, qué barbaridad. Ayer le decía a Gerardo Soto, un amigo científico que le gusta la literatura y que somos amigos y conversamos, le decía, me dijo, ¿de qué vas a hablar en el programa? De Macedonio Fernández. ¿Y quién es ese? No lo conozco. Le dije, el maestro de Borges. Y me dijo, eso es imposible. Pues Borges lo reconoció como su maestro, ¿no? Él estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esa universidad le otorgó el título de doctor en jurisprudencia, fíjense. Y una tesis que se llamaba De las personas, que por cierto hoy día está inédita.
un texto inédito de Macedonio Fernández, eso no se puede entender, ¿no? Y bueno, publicó relatos en una revista que se llamaba La Montaña, en el diario, un diario socialista dirigido por Leopoldo Lugones, que también es un poeta magnífico, ¿no? Ese periódico lo dirigían Leopoldo Lugones y José Ingenieros. ¿Se acuerdan ustedes de un libro de José Ingenieros muy famoso? Bueno, pues José Ingenieros. Ya decimos, ya hemos dicho que fue abogado, tuvo 4 hijos, Macedonio, Adolfo, Jorge y Elena Fernández. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy curiosa. En 1907 publicas un trabajo sobre psicología, fíjense, titulado Ensayo de una nueva teoría de la psiquis. Bueno, en el que opone el enfoque fisiológico y positivista de esta disciplina, un enfoque puramente psicológico o espiritual. Qué curioso. Esa disciplina sostenida en aquel momento en Argentina por José Ingenieros. Bueno, él quería ser maestro, también quería dar clases, en fin. Y fue amigo del papá de Jorge Luis Borges, que se llamaba Jorge Guillermo Borges. Es decir, Macedonio Fernández fue amigo del papá de Borges. Después de que Borges, ya muerto su padre, vuelve a Buenos Aires de Europa y se encuentra con Macedonio Fernández y lo admira, a sabiendas que era amigo de su papá, es decir, es una amistad un poco heredada. A ver, vamos a leer un poema, yo creo que antes de irnos al corte. Ya nos vamos al corte. Bueno, pues ni hablar, ¿no? Tenemos un invitado y ahorita les voy a decir quién nos acompaña ya, ayudando a Paco en la producción. Les voy a decir quién. Regresamos. Estamos de regreso. Pues nuestra misteriosa amiga viene a saludarme a mí y es una amiga muy querida que escribe versos. Vino a saludarnos y ya se fue. Y bueno, pues le mandamos un saludo. Ya les diré un día quién es. Es más, la invitaremos aquí al programa. Bueno, Macedonio Fernández, me está saludando Silvia Tapia, queridísima Silvia, por mensaje. Nos ve seguramente aquí, le mandamos un saludo. Le mando también un saludo a mi querida Lupita Campos, que me puso unos lentes donde veo hasta el espinazo del diablo. En fin. Muchas gracias por estos lentes que me hacen ver. Fíjense que hay una cosa que le sucede a Macedonio Fernández, que en 1920 muere su esposa. Y los hijos quedan al cuidado de tíos y abuelos, y Macedonio, bueno, desganadamente tuvo que seguir ejerciendo la carrera de abogado, ¿no? Y no dejó nunca sus intereses filosóficos y literarios, que finalmente su pensamiento es muy importante. Y bueno, después llevó una vida ociosa, modesta, animando tertulias de café y participando en reuniones con amigos escritores y participando y publicando en las revistas de vanguardia de esa época. Hay un morir, se llama este poema. No me lleves a sombras de la muerte, a donde se hará sombra mi vida, donde solo se vive el haber sido. No quiero vivir del recuerdo, dame otros días como estos de la vida.
Oh, no, tan pronto hagas de mí el ausente y el ausente de mí. Que no te lleves mi hoy. Quisiera estarme todavía en mí. Hay un morir si de unos ojos se voltea la mirada de amor y queda solo el mirar del vivir. Es el mirar de sombras de la muerte. No es muerte la libadora de mejillas. Esto es muerte. Olvido, olvido en ojos mirantes. ¿Qué cosa? Ojos mirantes. Que las invenciones son utensilios de un poema muy útiles. Miren, para no... este es un poema que creo que le da título a un libro. Cuadernos de todo y nada se llama el poema. Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho. Oyó Dios que le decían. Y aún no había creado el mundo, todavía no había nada. También eso ya me lo han dicho, repuso. Quizá desde la vieja hendida, nada. Y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una romana y luego la he hallado 10 veces en distintas obras y autores de los últimos 400 años. Es indudable que las cosas no comienzan cuando se las inventa. O el mundo fue inventado antiguo. Oigan eso. Todo se ha escrito, todo se ha dicho. Oyó Dios que le decían. Aún no se había creado el mundo, todavía no había nada, ¿no? Es decir, ¿cómo finalmente de conocimientos dichos, escritos y pensados, ¿no? Reflexionados y aplicados al mundo, todavía hay novedades en el uso del lenguaje para nombrar todo aquello, todo lo que se sabe, todo lo que es conocimiento, todo lo que es imaginación, todas las obras de arte. Es decir, después de que pareciera que como oyó Dios que le decían, todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, ¿no? Y de pronto nos sorprende la poesía, ¿no? O nos sorprende estos versos de Macedonio Fernández, ¿no? Escribió narraciones fantásticas espléndidas. Recuerdo algunas. Yo a Macedonio Fernández no lo he leído todo, pero he leído algunos de sus textos fantásticos. Fíjense que no, otra vez como dije la vez pasada, a mí no me lo crean, pero creo que Borges lo admiraba también porque escribía narraciones fantásticas con ese escepticismo y con esa aplicación práctica a las teorías filosóficas, que pueden ser tan complejas. Pero Macedonio las entendía muy bien, claritas, sencillas, las envolvía y las aventaba, ¿no? Es decir, eso me parece que es también lo que Borges admiraba de Macedonio Fernández. Y sobre todo, su maestría en el lenguaje, ¿no? Fíjense, cuando Borges, en 1921 para ser exactos, Borges descubre a Macedonio y comienza una amistad pues muy grande de admiración, ¿no? Aquí en 1960 ya había dicho, hace un prólogo sustancial sobre Macedonio, ¿no? Y si alguien revaloró la obra de Macedonio Fernández, fue Borges.
y si se conoció en muchas partes del mundo, fue gracias a Borges, ¿no? Qué interesante que alguien tan famoso pueda difundir obras sin envidias, ¿no? Sin decir, pues se va a volver más famoso que yo como... Eso ocurre mucho, ¿no? Los escritores no ayudan a los escritores para nada. Yo he visto cosas terribles, ¿no? Por fortuna Borges no padecía eso. Y les digo algo, ni yo. ¿No? Yo estuve en el Consejo Editorial de Tierra Adentro y publiqué muchos michoacanos, ayudé a que se publicaran muchos michoacanos y salían a la luz sus primeros títulos en una publicación nacional. Bueno, volvamos. Yo creo que si alcanzamos a... Muerta mimosa tuya, quiero ser Elena Bellamuerte. Oigan eso, el título de un poema, ¿no? No has de dejarme lejos de la noche, sola dormir la que tu día fue. En guarda de tu pecho has de tenerme y despertarme antes de amanecer. ¿No lo dijiste cuando yo partía, que oscurecer de olvido no tendría el día sin tarde que nuestro amor fue? Pues mira bien cómo me cuide tu alma, que tu mimosa muerta quiero ser. Yaciente solitaria, en oscuro y dormida, soy la que no tuvo en su alma un consentir posible a saberse olvidada, sintiendo los murmullos constantes de tus pasos en torno a mi yacer. ¿Y estarías lejos? Tú, muy mimada muerta quiso ser, tu muy mimada muerta quiso ser, que sintiendo tu paso en guarda mía, en mimos de la muerte está mi ser. Es entera mi gloria, porque muerta, esposo de la muerte, mas cautivo un amador logré, a donde a Dios y jamás a otros esperan. Esposo de la muerte, hube yo. Oigan esa composición que le da una musicalidad muy como péndulo de reloj, más o menos. Fíjense que les voy a decir también quién decía que era su maestro. Aquel modernismo en el que prevalecían esas ideas martinfierristas. Ahorita les voy a decir quién admiró también a Macedonio Fernández. Bueno, regresamos y les doy una noticia llegando. Cambiado de lentes porque estos son muy ligeritos y no estoy acostumbrado a los lentes grandes y de pronto me lastiman, pero bueno, veo igual. De todas maneras, uno cuando ve muy claro puede ser que no entienda lo que ve. Así vea muy claro, ¿no? Y aunque vea borroso, cuando no se entiende, no se entiende. Y a veces hay quienes hasta con los ojos cerrados comprenden el mundo. ¿No? Aquí estamos hablando de uno de ellos. A ver, vamos a... Esta colaboración de las cosas es muy curiosa, ¿eh? Les tenía que decir algo.
Jorge Luis Borges, Raúl Scalabrini Ortiz, Leopoldo Merechal y Julio Cortázar lo reconocieron como su maestro. No solamente Borges, ¿no? Y reconocieron la importancia que tenían sus ideas, sus formulaciones sorprendentes y sobre todo esa ruptura que él dio en la poesía, la ruptura con los lugares comunes, ¿no? Y esa especie de solemnidad que tanto daño le hizo en el siglo XIX a la poesía, ¿no? Pero esa ruptura de los lugares comunes, esa ruptura con la solemnidad, ¿saben con qué navaja la cortó? Con el humor. Muy curioso. Claro que leía a Bergson y a Sigmund Freud, por supuesto, ¿no? Este poema es muy interesante, se llama Colaboración de las cosas. Dice: empieza una discusión cualquiera en una casa cualquiera, pues llega un esposo cualquiera y busca la sartén, ya que él es quien sabe hacer las comidas de sartén, y esta no aparece. Se busca una segunda sartén que acaso existió alguna vez. El ruido aumenta. Tac, tac, tac. No se concluye de esclarecer qué ha pasado con la sartén, que además no era vieja. Se escuchan las imputaciones recíprocas, se intercambian hipótesis, se examinan rincones en la cocina por donde no suele andar la escoba. Tac, tac, tac. Al fin se aclara el misterio. Lo que venía cayendo escalón por escalón era la sartén. Ahora solo falta la explicación del misterio. El niño de 5 años, la sartén. Ahora solo falta la explicación del misterio. El niño de 5 años, la sartén. La sartén había llevado el niño de 5 años había llevado la sartén hasta la azotea, sin pensar que correspondiera restituirla a la cocina. Al alejarse por ser llamado de pronto por la madre, después de haber estado sentado en el primer escalón de la escalera, la sartén quedó ahí. Cuando trascendió el clima agrio de la discusión conyugal, la sartén, para hacer quedar bien al niño, culpable de todo el ingrato episodio, se desliza escalones abajo y su insólita presencia a la entrada de la cocina calma la discordia. Nadie supo que no fue casualidad, sino la sartén. Y si es verdad que puede haberle costado poco por haber sido dejada muy al borde del escalón, no debe menospreciarse su mérito. ¡Qué barbaridad! El poema se llama Colaboración de las cosas. Es decir, hay una discusión por una sartén. El marido y la esposa discuten, ¿no? Aquí muy elegantemente dice Macedonio Fernández, discusión, llegan parientes, se oye ruido, sigue la discusión, se busca la segunda sartén, hay discusiones, el ruido aumenta, tac, 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 la sartén ahí arriba, ¿no? Es muy interesante. La vida de las cosas, ¿no? Cómo finalmente la vida de las cosas es pues magnífica. Y como decíamos, Macedonio Fernández vio claro, muy claro,
veía muy claro el mundo, entendía esa relación del mundo, del hombre con el mundo, y entendía hasta la colaboración de las cosas, ¿no? Porque las cosas pueden tener vida, ¿no? Cuando uno imagina. Recuérdese aquella parte del libro de Manuel, me parece, de Julio Cortázar. Y entonces la mesa movió una pata, levantó una pata como levantan las patas las mesas cuando nadie las ve. Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, vuelan los tendederos, ¿no? Las ventanas tienen alas. Ese ingenio lo tenía Macedonio Fernández, ¿no? Este poema se llama La tarde. Ahora ya la tarde del día victorioso, el pensativo paso hacia el ocaso lleva. El verbo lo pone siempre al final, ¿no? Su rubia cabellera roza el celeste velo, su blanco pie en las aguas del mar penetra apenas. La forma delicada, allá entre el mar y el cielo, resbala y por instantes, detenerse parece. Alza un dedo a los labios, mira en torno, suspensa. Luego el paso recobra y el confín palidece. Del cielo y de la tierra despréndese, creciente, la invasión silenciosa de las sombras tras ella. Cuando de amor transida, la tierra ante mí tiéndese, dormida en el recuerdo del beso de la siesta. Desde mi pie partiendo, desborde el horizonte, el ser inmenso y claro del mar incontrastable. Un alentar tranquilo levante y estremece el cendal de su seno sin límites, medable. Abrumadora imagen de una dicha perenne, su inmensidad se mece respirando dormida. El verde fondo móvil chispea penetrando de luz que alegre ríe un cristalino, en cristalinos pliegues. Deteneos, miradle, su seno transparente, una mirada clara os devuelve y responde dentro de vos el eco de aquel dolor que eterno persiste en las cenizas del turbo humano seno. Entre tanto la tarde su fatal paso apura hacia la hoguera ardiente por donde el sol partiera. Llega y se postra, inclina la adorable cabeza en sus cabellos de oro. Breve reflejo tiembla su contorno amoroso, columbras en las lides del fantástico incendio de las luces postreras. Arrójase y perece en el ocaso rojo. Un sollozo impalpable de un confín a otro vuela. Las cenizas del día sobre la tibia hoguera floran aún. Sobre ellas me mira inmóvil, frío un celaje. En la arena asústame mis pasos de un pensar que se ahonda, llevo mi pecho herido. Eso es música, ¿no? Eso es un ritmo impresionante, me parece a mí. Él fue amigo de Juan Ramón Jiménez. Hay una foto que vi hace días de Juan Ramón Jiménez junto a Macedonio Fernández y están con la nuera de Macedonio. Él tuvo un contacto epistolar con William James, un norteamericano, y con Ramón Gómez de la Serra. Hay ahí una correspondencia. Luego, fíjense, en 21 regresa Borges, 1921, a Buenos Aires. En el 22 comienzan a hacer una revista que se llamaba, una revista más o menos famosa,
que dirigieron con Borges. La revista se llamaba Proa. Y bueno, su amistad se hizo más. Durante 3 años estuvieron sacando esa revista con Borges. Ahí de todas las obras, en ese tiempo, no toda la vigilia, no toda es vigilia, la de los ojos abiertos, así se llama ese libro que publicó por ese entonces, entre 22 y 25. Y ya después la producción literaria se editó gracias al interés de sus amigos, pero él no tenía mucho interés en publicar, como suelen ser los grandes, ¿no? Es decir, a veces no se dan cuenta lo grandes que son y prefieren callarse o quedarse en la orilla. Vamos a un corte y regresamos. Y ahora sí les voy a dar esa noticia, caray, se me olvidó. Y antes de que se me olvide, les voy a decir la noticia. Fíjense que el próximo miércoles 13 de noviembre, pues de este mes, ¿no? Ya que pasó mi cumpleaños, además el 5 de noviembre he cumplido años y me festejaron muy a gusto mis hermanas y un desayuno, una comida y luego en la noche una reunioncita en un bar del centro, 3 cervezas, pues bien, ¿no? Digo, ¿qué espera uno de la vida? Las preguntas de, he cumplido un año más y ya es uno menos, ¿eh? Pero bueno, muy bien la he pasado. Y sobre todo el mayor regalo que he recibido de este cumpleaños es un libro que estoy escribiendo que me gusta mucho. Mucho. Un libro que sucede todo en un jardín, entonces ya lo veremos cómo se termina. Yo creo que este año tenemos nuevo libro. Pero, bueno, esa era una noticia. El próximo miércoles 13 de noviembre seré nombrado presidente del Seminario de Cultura Mexicana de la Corresponsalía de nuestra ciudad. Viene nada menos, fíjense qué interesante, eso es lo más interesante. Viene el arquitecto Felipe Leal. Él es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana Nacional. Y viene pues a hacer la ceremonia protocolaria de nombramiento de la mesa directiva. Le mando un saludo a mi amigo Gerardo Soto, que es el vicepresidente, a Tranquilino González, que es el secretario, a Guadalupe Campos, que es la tesorera, pues sin dinero, ahí no hay dinero, y a Sandra Aguilera, que es nuestra primera vocal. En fin, pues va a estar interesante. El próximo año arrancaremos con algunos proyectos de invitaciones a cursos de cine, de literatura, invitaremos a Silvia Molina, la escritora, para que ella sabe mucho sobre literatura para niños, entonces para que dé una conferencia y para que hasta un taller puede dar, ¿no? Entonces ya les iremos avisando. Por lo pronto también sé que tenemos la visita en la ciudad de Antonio Ortuño, el novelista, que me mandó un mensaje, pues mi cuate Ángel Hurtado, ¿no? Que tiene una librería, cafetería ahí en Abasolo, y ahí va a ser su taller de Ángel Ortuño, entonces vale la pena. En fin, eso era de lo que quería hablar. Generalmente eso uno nunca lo anda diciendo, pero pues, ¿por qué no? Macedonio Fernández, el humor siempre estuvo presente, decíamos, que ese es el cuchillo con el que rajaba los lugares comunes, ¿no?
Dice Horacio González, uno de sus estudiosos, ¿por qué los chistes de Macedonio Fernández todavía hoy hacen reír? La esencia profunda del humor consiste en la repentina desubicación de algo que parecía establecido. Otra vez vuelvo a los lugares comunes. Cuando creemos que eso que se dice así nombra con exactitud aquello, nos quedamos ahí. Está establecido. Pero cuando llega alguien con ese cuchillo que rompe el lugar común y lo establecido, nos provoca una irrupción. Irrumpimos o en risa o en conmoción, ¿no? Eso me parece que esa desubicación, esa desubicación repentina de algo que parece que estaba establecido y de pronto se cae, ¿no? ¿De qué se nutre la comedia? De la tragedia o de la sorpresa de justo de ese... ¿Cómo le llamamos? La comedia se nutre de la tragedia del que... A ver, se cae alguien de sentón. Yo lo veo y me da risa. Y el que se cayó se rompió una vértebra lumbar. Es una tragedia y yo me reí. La tragedia, la comedia se ríe de lo trágico de los otros, ¿no? También, no solamente de eso, claro, también del ingenio. Entonces, fíjense que en sus poemas Macedonio Fernández desubica al lector. Lo desubica. Es esa de ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué está diciendo? No lo entiendo hasta oírlo 2 veces, ¿no? Y decía Horacio González que esa desubicación de la que hablo, del lector, con sus poemas, es al hacerlo reír o extrañarse de la forma que ha dicho aquello, ¿no? Y yo creo que aquí dice, otra vez Horacio González, dice, la risa proviene de anular nuestra certeza inmediata de que estamos leyendo y súbitamente el escrito se convierte en un vacío que destruye su estabilidad ante nuestros ojos. Aquí está la explicación de lo que hablaba, lo que pasa con la obra de Macedonio, al menos en sus poemas, ¿no? En los textos fantásticos es imaginativo, ¿no? Fíjense que a mí me parece que Macedonio tenía una inteligencia que se deshilaba, ¿no? Es decir, aquí, fíjense, aquí el resultado de la lectura de Macedonio, sigue diciendo González, es que la identidad del lector también se diluye en el poema, ¿no? La identidad. No hay nada fíjense, no hay nada que nos haga reír más con risa preocupada, reflexiva, que la ausencia de nuestro yo, justamente cuando parece que nos sostiene en los momentos cruciales de la existencia. Por ejemplo, cuando estamos leyendo una escena, ¿no? A mí me sucede también, por ejemplo, con Pedro Páramo, ¿no? Que de pronto casi me siento culpable, que yo estaba pensando que los personajes que estoy escuchando hablar estaban vivos y están muertos, ¿no? ¿Qué? Es como es la desubicación la que provoca el maestro Macedonio Fernández, ¿no? Cuando se desubica un lector con aquello que está leyendo, creo que hay algo esencial ahí.
algo esencial. Cuando se desconcierta o cuando se exalta con sus emociones. A mí me ha pasado con libros, ¿no? Que de pronto ya no tolero yo aquella maldad, ¿no? Ya no puedo con eso y me voy contra el libro y lo aviento. Lo tiro a la pared, ¿no? Porque yo sí creo que la ficción puede permitirme estar en ella, en un lugarcito ahí, como si viviera en la historia, ¿no? Mucha gente dice, las novelas son mentiras. Tenía un tío que decía a mi papá, que mi tío decía, esas novelas son puras mentiras. Pues se quedaba muy corto mi tío, ¿no? Se quedaba muy corto mi tío, y mi papá leía periódicos y decía, esto parece que no es cierto. Parece que fuera inventado, ¿no? Algunas cosas de la realidad, ¿no? Y yo soy de los que leen así. Y creo que en la obra de Macedonio Fernández pude encontrar eso. Pude encontrar esas exaltaciones, esos extrañamientos ante un lenguaje donde no tengo ningún pero que ponerle a su música, a su ritmo y sobre todo a la hondura, a esas partes del sótano del poema donde está la miel, ¿no? Donde está el oro de lo que dice, de su significado, sus ideas que irrumpen en la recepción que uno pueda tener del poema, ¿no? Eso me parece Macedonio Fernández. Y bueno, ya los últimos años, fíjense lo que dice: desde que dejé olvidado mi perro, colgando en una percha del vestíbulo o metido en un paragüero de una casa que visitaba, decidí reemplazarlo por una omatocompañía más inseparable, pues personas de mucho éxito en la retención de sus varitas garantíanme no recordar caso alguno de olvido de bastón, aparte de otros inconvenientes que no se promueven entre bastones en los vestíbulos y sí entre perros. Inventé los cuellos de camisa iguales a los otros, pero se pueden llevar en los bolsillos o dejarlos de usar. Me despido con este magnífico de haber hablado de Macedonio Fernández, que siempre me excita, me gusta, ¿no? Y del maestro de Borges, de Cortázar. Y pues leo el poema que prometí en un principio. Es una promesa que cumplo. Se llama Amor se fue. Amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Recuerden, amigos, que si no conocen el dolor, los invito a que se enamoren como si no hubiera mañana. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.